Proyectos de obra civil. Módulo profesional. Desarrollo de proyectos de obra lineal. Unidad didáctica 04. Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de obra lineal. En el siguiente vídeo nos centraremos en hablar de la introducción al programa Civil 3D, así como el diseño en trazado en planta de la obra lineal. Objetivos de aprendizaje. Elaborar los planos de información y ordenación correspondientes, seleccionar los útiles soportes, escalas y formatos más adecuados, dibujar los planos según la normativa con la claridad, limpieza y precisión requeridas y utilizar la simbología normalizada en la elaboración de los planos. Introducción al programa Civil 3D. Es un software de diseño e ingeniería civil que admite BIM, Building Information Modeling, con funciones integradas para mejorar el dibujo, el diseño y la documentación de construcción de la obra lineal. Con ayuda de este programa, realizaremos el diseño de una obra lineal, en este caso, una carretera, según la normativa aplicable en España, y nos basaremos principalmente en la norma 3.1 IC de la instrucción de carreteras del diseño de trazado, en la norma 6.1 IC, secciones de firme de la misma instrucción, y la norma 5.2 IC de la instrucción de carreteras que hace referencia al diseño del drenaje superficial. Comenzaremos por la explicación de cómo se realiza un trazado en planta con el programa Civil 3D. Vamos a realizar ahora lo que es el trazado en planta de mi carretera. ¿Cómo realizo ese trazado en planta de mi carretera? Pues lo primero que necesito es un curvado, un curvado topográfico como este, ¿de acuerdo? El que vosotros queráis, en el que todas esas curvas tengan su entidad, ¿de acuerdo? En el que cada curva tenga su entidad, ¿vale? Necesito que este curvado tenga sus entidades, es decir, tenga sus puntos de coordenada, tanto X, Y Z, para poder realizar ese trazado. Entonces, vamos a realizar primero lo que es el trazado en planta de mi carretera. ¿Qué es lo que hago? En la pestaña Inicio, en la barra de herramientas, aparece un icono que es Alineación. Si despliego este icono, lo que es esta pestaña, aparecen varias opciones. Yo solamente me voy a basar en esta, herramientas de creación de alineaciones. ¿De acuerdo? Puedo crear alineación con el ajuste óptimo, puedo crear una alineación a partir de objetos, es decir, yo creo una polilínea, digo esta polilínea, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a alineación, crear alineación a partir de objetos y lo primero que me indica es orientación que van a tener esos puntos kilométricos, es decir, voy a ir desde mi punto kilométrico, el más bajito, el más pequeño desde aquí, hasta aquí, es decir, mi consecución de puntos kilométricos, cómo va a ir aumentando mi kilometraje en la carretera. Puedo hacerlo en esta dirección o invertirla, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que le he dicho que vale, me aparece lo que es en la ventana en la que yo le voy a dar esos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces me indica, ¿qué nombre le vas a poner? Yo le voy a poner carretera. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de alineación va a ser? En mi caso va a ser un eje. ¿De acuerdo? Va a ser un tipo de alineación, un eje. Aquí tenemos desfase, empalme, raíles y varios. Va a ser el eje. ¿El eje de qué? El eje de mi trazado de la carretera en planta. Podemos meterle una descripción, podemos hacer una descripción sobre qué tipo de carretera es o cualquier otra cosa que nos haga distinguirla del resto de trazados que tengamos. A continuación me indica qué punto kilométrico va a ser el inicial para ti. Pues en este caso va a ser el 0, 0. ¿De acuerdo? Pero podemos ponerle el que nosotros queramos. A continuación, un poquito más abajo, aparecen dos pestañas que indican general y normas de diseño. En nuestra pestaña general vamos a indicarle qué tipo de alineación voy a crear. Es decir, emplazamiento, ¿dónde la voy a emplazar? En mi caso no he creado ninguna, así que lo dejo ahí, pero anteriormente a todos estos pasos tendremos que haber creado un emplazamiento. Estilo alineación, ¿de acuerdo? En este caso vamos a coger layout porque aparecen diferentes colores, pero puedo crear un estilo, ¿de acuerdo? Si voy al pincelito, a este icono con un pincelito y un lápiz, si lo despliego, aparece, puedo editar la selección actual o puedo crear uno nuevo. Si creo uno nuevo, me aparece esta ventana. Le doy un nombre a ese estilo de alineación
le puedo crear, es decir, qué marcas van a tener todas las partes, todas las entidades que vayan a tener mi alineación, que las veremos ahora más adelante, la visualización, es decir, quiero que se vea todo, quiero que se vea la curva, la línea, la espiral, quiero que se vean las extensiones de la línea, ¿de acuerdo? Extensiones de tangente también, lo que yo quiera, ¿vale? En nuestro caso ya la tengo creada, que es la alineación layout, y lo dejo así. La capa de la alineación. Elegimos la capa en la que va a estar mi alineación, ¿vale? Y después el conjunto de etiquetas, es decir, toda esa información que va a tener mi trazado, mi alineación, si quiero que aparezcan y cómo quiero que aparezcan. En este caso, vamos a indicar que quiero que aparezcan todas las etiquetas, es decir, all labels. ¿De acuerdo? Ahora, añadir curvas de tangentes. Por defecto va a ser 200, le digo que vale. Vamos al siguiente paso, que son las normas de diseño. Como velocidad de proyecto inicial, velocidad de proyecto me indica 100. Yo le digo que no, que lo quiero a 50. Vale. Ahora, puedo utilizar las normas de diseño si las tengo, ¿de acuerdo? O no, las puedo dejar de utilizar. Si la desactivo, simplemente me aparecerá una alineación y no me pondrá ninguna pega, es decir, no me pondrá ninguna parte o ninguna entidad de mi alineación, de mi trazado, que no cumpla o que cumpla la norma. Si yo le doy a utilizar normas de diseño, la puedo cambiar. En este caso, por defecto, aparece la ASTO, que es la americana. Yo puedo cambiarlo a lo que es la instrucción de carreteras española. ¿De acuerdo? La tengo yo aquí ya descargada. Es un archivo XML que lo podéis descargar, ¿de acuerdo? Y lo podéis introducir dentro de lo que es la carpeta donde aparecen todas las normas, ¿de acuerdo? O directamente puedo buscarla. Si no la encuentro aquí, si no la tengo en esta carpeta, puedo buscarla donde yo quiera, ¿de acuerdo? Y la puedo elegir. En este caso la tengo aquí, puedo elegir, puedo decir la instrucción de carreteras española y en ese momento se me carga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos indica? Que nos indica para 50 km por hora lo que tengo es una carretera del tipo grupo 3 convencional y multicarril, que va desde 90 km por hora hasta 40, con un peralte máximo de 7%, ¿vale? Porque eso es lo que me indica mi norma, ¿vale? Entonces, le doy a aceptar y me aparece lo que es mi trazado de la carretera. ¿De acuerdo? Tengo mi recta, tengo mi curva y tengo mi recta. Tengo mi punto kilométrico inicial, que estaría aquí, con una carretera de 50 km por hora, mi punto de kilométrico inicial en el 00, ¿de acuerdo? Mi punto de entrada o mi inicio de la curva en el punto 8335, mi punto medio de la curva, que es el 253, y mi punto final de la curva, ¿de acuerdo? Y después una recta. Y mi trazado completo son 400,33 metros, 42. Bueno, 433,42 metros. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera hemos generado en planta el trazado. ¿Qué es lo que vamos a crear ahora? Vamos a crear los desfases, es decir, los carriles que va a tener mi carretera. ¿Cómo lo genero? De acuerdo. Si selecciono mi trazado, hay un icono en el que se me abre una barra de herramientas superior. Hay un icono que indica desfase de alineación. Si selecciono este desfase, me aparece una ventana y me dice qué alineación, es decir, en qué alineación quieres crear el desfase. Yo le digo la que he creado anteriormente en carretera, pero podríamos tener aquí varias. Entonces yo selecciono la que quiero. Vale. Ahora, plantilla de nombre de desfase. Le puedo crear un nombre. En este caso no le vamos a crear un nombre, pero que sepáis que le podéis crear un nombre tanto a un lado como al otro. ¿Vale? Este sería un lado y el otro sería, a ver si aparece, ¿vale? Sería nivel superior, el lado y la distancia de desfase. Pero yo lo voy a dejar así, pero que sepáis que lo podéis hacer. Vale, intervalo de PK. ¿Desde dónde hasta dónde quiero crear mi desfase de alineación? Puedo decirle, quiero crearla a partir del punto kilométrico 0 más 100 y quiero terminar mi desfase, es decir, mis carriles, en el punto kilométrico 0 más 250. Yo le voy a decir que no, que lo quiero desde el principio hasta el final. Vale, ahora, número de desfases a la izquierda y número de desfases a la derecha. Es decir, cuántos carriles quiero tanto a la izquierda como a la derecha. En mi caso solamente quiero un carril en la derecha y un carril en la izquierda, nada más. En mi caso es una carretera convencional en el que va a ser un carril para cada sentido. Ahora, desfase incremental a la izquierda y desfase incremental a la derecha. Es decir,
cuántos metros va a tener mi carril. Entonces, mi carril de la izquierda va a tener 3,5 metros, viene por defecto viene 3 metros, pero digo que quiero 3,5. Y en el de la derecha lo mismo, 3,5. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que en la ventana anterior. Vamos a tener varias pestañas aquí y empezamos por la general. ¿Dónde quiero emplazarlo? En este caso no tengo ninguno, pero lo puedo crear anteriormente y le digo en tal emplazamiento. Estilo de alineación, lo mismo que antes. Le puedo poner el mismo estilo de alineación que tiene mi eje principal o no. Yo le digo que sí, que lo mismo. ¿Vale? La capa de alineación donde quiero que esté y el conjunto de etiquetas, exactamente lo mismo. Le puedo decir que sin etiquetas o le puedo decir que todas las etiquetas. Si le doy a todas las etiquetas, me aparecen las mismas etiquetas que aparecen en el trazado, ¿de acuerdo? En el eje principal de mi trazado en planta. Por lo tanto, va a ser un caos entre tanto número. Como no lo quiero, le digo que sin etiquetas, ¿de acuerdo? Vale, seguimos a la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es criterios de ensanchamiento. Vale. Añadir ensanchamiento en curvas. ¿Qué es lo que me indica? En todas las curvas hay un criterio de ensanchamiento que está por norma, lo tendréis en la norma de instrucción de carreteras, ¿vale? En el que puedo especificar, a ver, en el que puedo especificar el ensanchamiento medio por las normas de diseño, ¿vale? En el que tendría que elegir la norma que quiero crear, o sea, la norma que quiero basarme, la norma que quiero basarme, o le digo, no, voy a especificar ensanchamiento manualmente y le digo que va a ser una anchura de 20 metros con una longitud de transición hasta conseguir, perdón, de 20 metros, de 1 metro, con una longitud de transición de 20 metros, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de comprobaciones va a ser? Pues la básica, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que como todo, los estilos de diseño puedo crear uno nuevo. Si le doy a crear, se me abre lo mismo. Le digo el nombre del estilo de diseño y lo genero. ¿De acuerdo? No me voy a meter en este caso. Vale. ¿Cuál es el siguiente? Crear perfil de desfases. ¿Vale? En este caso no lo vamos a crear, ¿vale? Porque lo vamos a crear más adelante, en lo que son perfiles longitudinales. Ahí los podremos crear. Le digo que aceptar y automáticamente me aparece ese desfase. ¿Veis? Aquí tengo. Tengo aquí mi eje principal y aquí tengo mis desfases. Vale. Si os dais cuenta, el desfase en recta, ¿de acuerdo? Tiene el mismo desfase hacia un lado que hacia el otro. 3,5 metros y 3,5 metros, que es lo que había indicado. Vale. Pero según vamos avanzando, veis aquí que aquí hay un quiebro, ¿vale? Según vamos avanzando, en curva no lo tenemos así. En curva tenemos 3,5 metros hacia un lado y 4,5 metros hacia el otro, porque es el metro que habíamos dicho de incremento para realizar esa curva, ¿vale? Entonces, como le habíamos dicho que era una transición de 20 metros, aquí veis la transición, desde los 3,5 metros hasta los 4,5 metros, estos son 20 metros de transición, ¿vale? En el que se va incrementando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es para hacer cabida en lo que se llama el sobreancho, ¿de acuerdo? Lo que se llama el sobreancho de la carretera, ¿vale? Y así ya, de este modo, tenemos nuestro trazado en planta de la carretera con los puntos kilométricos, ¿de acuerdo? Y con los puntos kilométricos en los que se produce ese cambio de entidad más importantes.